programa para salvarte. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y he venido a Birmingham a grabar 13 espacios sobre los temas que expongo en mi libro para salvarte. Y el tema de hoy va a ser la divinidad de Jesucristo. En el programa anterior hablé de la historicidad de los evangelios. ¿Por qué los evangelios son verdad? ¿Por qué podemos fiarnos de los evangelios? ¿Por qué el que no quiera en el evangelio no tiene derecho a saber nada de historia? Dice el crítico inglés Strutter: los evangelios ocupan la posición más privilegiada de todos los libros de su tiempo. De ningún libro de aquel tiempo hay tal cantidad de manuscritos ni tal calidad de manuscritos. Por lo tanto, el que no quiera en el evangelio no tiene derecho a saber nada de historia. ¿Con qué derecho se va a fiar de la guerra de las Galias de Julio César o de la Anábasis de Jenofonte y no se va a fiar de los evangelios? Si los documentos que tenemos de la guerra de las Galias de Julio César y de la Anábasis de Jenofonte son muy inferiores a los documentos. Pues muy bien, padre Jorge. Independientemente de lo que en otras presentaciones hayas dicho o no, la verdad, y en común acuerdo con la comunidad de catedráticos bíblicos, gente que de hecho saben de lo que hablan porque han dedicado su vida profesional al estudio de la Biblia desde el punto de vista literario, paleográfico, geográfico, antropológico e histórico, y a diferencia de ti, con un enfoque académico y no con un enfoque dogmático. Los evangelios no son bajo ninguna definición académica, fuentes históricas en el sentido de lo que en ellos describen relativo a la vida y obra de Jesús. Dejando a un lado por lo pronto para retomar más tarde, que la existencia de Jesús ni siquiera ha sido establecida como un hecho histórico. La realidad es que los evangelios no fueron escritos por testigos presenciales de los hechos. El más reciente de ellos en relación a los hechos que en ellos se narran, fue el Evangelio de Marcos, el cual fue escrito a no menos de 50 o 60 años después de los hechos que describe y además, ni siquiera se sabe si el nombre de quien lo escribió era Marcos o Juan fueron en realidad los que escribieron los otros evangelios, ya que los autores de todos los evangelios nunca se identifican como tales como lo hiciera por ejemplo el apóstol Pablo en sus epístolas tan solo si acaso una década con posterioridad a la fecha en que se aduce muere Jesús. Lo que sitúa a las personas que hayan escrito los evangelios, quienes sean que los hayan escrito, en el supuesto de en verdad haber sido discípulos de Jesús, con una edad para comenzar el cúmulo de argumentos en contra de la proclama de que los evangelios fueron escritos por testigos presenciales, de no menos de 70 años en una época en la cual la expectativa promedio de vida era difícilmente superior a los 50 años de edad, esto tan solo en el caso de Marcos. Y como los demás evangelios se sabe fueron escritos décadas más tarde, siendo precisamente el de Juan escrito a no menos de 85 años después de la fecha en que se aduce muere Jesús. Las posibilidades por lo tanto de que los evangelistas hubieran en verdad sido, ya no discípulos, pero al menos contemporáneos a Jesús, especialmente en el caso del Evangelio según San Juan, son prácticamente nulas. A menos claro está que apeles a un milagro para explicar esto último tan solo, y ni hablar del resto. En adición a lo hasta aquí propuesto, el autor del Evangelio según Marcos, se sabe que hablaba griego, al igual que los otros 3 evangelistas, y desconocían la lengua que deberían de hablar y dominar en caso de haber sido efectivamente discípulos de Jesús como lo acusan sus mismos escritos, que era el idioma arameo. Muy en particular si todos los discípulos de Jesús eran como se narra en los mismos evangelios, gente del pueblo sin preparación académica. Muy difícilmente pudieron haber sido bilingües, y mucho menos letrados a tal grado como para escribir el tipo de obras literarias como lo son los evangelios. El autor del Evangelio de Marcos además, desconoce tradiciones y lugares geográficos del área en cuestión, que intentan ser corregidos por Mateo, quien a su vez, también acusa desconocer hechos, lugares, costumbres y prácticas de la época igualmente.
como por ejemplo el hecho de que Pilatos, dado a lo que sabemos de él y de su personalidad por diferentes fuentes históricas de la época, jamás hubiera accedido a las demandas de los judíos al condenar a Jesús sin él en realidad encontrar razones para crucificarlo, ni haber atendido a las demandas de los sacerdotes y fariseos de montar una guardia en la tumba donde supuestamente enterraron a Jesús para asegurar que nadie se robara el cadáver, como tú deshonestamente más tarde utilizas como argumento a tu favor. Esto, solo por nombrar algunos aspectos que históricamente no pudieron haber ocurrido. Y es por eso y por muchas correcciones más que Mateo hace a Marcos, que se sabe que el Evangelio de Mateo es posterior al de Marcos por no menos de una década. Y que como discípulo de Jesús, Marcos debió de estar familiarizado con esos aspectos, tradiciones y lugares. Sin embargo, como es evidente al leer su Evangelio, no lo está ni él mismo, ni ninguno de los otros tres. Además, Marcos también incorpora y embelesa su evangelio con motivos literarios que emula de otras obras de gran retórica ampliamente conocidas y leídas por las muy contadas personas cultas de aquel entonces, como las épicas homéricas. En particular la similitud del relato de cómo Jesús calma a la tormenta marítima en el lago. Y no mar como es identificado ese cuerpo de agua por Marcos, de Galilea. A como Homero relata que lo hiciera Agamenón en la Ilíada homérica. Además de que Marcos en sus escritos describe situaciones en las que al tan solo leer los relatos que él describe, y de cómo los describe, definitivamente no es posible que haya estado presente en el lugar y momento en que los hechos narrados ocurrieron. Para poner un ejemplo de esto último, al inicio de su Evangelio en el capítulo 1, versículo 13, narra que Jesús pasó en el desierto 40 días y 40 noches él solo, en donde se encontró y enfrentó a las tentaciones de Satán. Y Marcos narra con lujo de detalle lo que ocurrió en tal encuentro, lo que obliga a la pregunta de que, si Jesús estaba él solo en el desierto, ¿cómo fue que se enteró Marcos de lo que ahí ocurrió si al leer los evangelios nos podemos percatar de que ni Jesús ni Satán, de existir este mitológico personaje también, ninguno de ellos le comentaron a nadie nada acerca de este encuentro? Y lo mismo aplica para los otros evangelios que de igual forma proclaman saber con lujo de detalle lo que ahí ocurrió, y que al mismo tiempo se contradicen entre sí en esta narrativa. Y como estos ejemplos, muchos más. Y no solo en lo que Marcos relata, pero lo mismo ocurre con los otros tres evangelios, de los cuales sabemos que todos copian extensivamente, Mateo más que Lucas, y Juan menos que los otros dos, pero igual copia, de Marcos. Lo que deja en entredicho el que Mateo y Juan en verdad hayan sido testigos presenciales, toda vez que Lucas indica desde el primer capítulo que él no fue testigo presencial sino que recopila lo que otros recuerdan. Porque de en verdad haber sido discípulos de Jesús quienes tú aduces que lo fueron, como para darle el crédito que le das a la veracidad de los evangelios. ¿Qué necesidad hay de copiar de Marcos si ellos estuvieron presentes también? ¿Y si estuvieron presentes también? ¿Porque se contradicen uno con el otro? ¿O porque jamás utilizan frases compuestas en primera persona, de tal suerte que se entienda que ellos están narrando hechos que ellos mismos atestiguaron? Sino que todo lo contrario, los evangelios narran eventos que, si ocurrieron, dejan claro que esto ocurrió sin los narradores estar presentes. Como ejemplo de estas contradicciones, basta preguntarse por ejemplo, ¿cuándo y a qué hora murió Jesús? Marcos en su capítulo 15 versículo 33, indica que fue crucificado y muere a las 3 de la tarde el día después de la preparación de la Pascua judía. Y Juan en su capítulo 19, cuenta que Jesús fue crucificado al mediodía el mero día, y no el día después, de la preparación de la Pascua, y que su ministerio duró 3 años. Es decir, un día de discrepancia, que para hacerlo coincidir con el día de la semana que armonice con los otros 3 evangelios para que este día caiga en viernes, hay que precisamente extender el tiempo que dura el ministerio de Jesús 3 años, que es precisamente a lo que Juan recurre en su evangelio. Mientras que los otros 3 evangelios, también conocidos como los evangelios sinópticos, infieren que solo duró el ministerio de Jesús 1 año. Pero de cualquier manera, para retomar las bases de mi argumento, los 3 sinópticos difieren con los recuentos de Juan en este y muchos otros detalles, y por supuesto difieren entre ellos mismos. O bien, ¿cuántas mujeres atendieron a la tumba el día que se percatan que Jesús no estaba en ella? 3 mujeres como relata Marcos, solo 2 como lo reporta Mateo, más de 3 como lo indica Lucas, o solo María Magdalena como lo indica Juan. ¿O a quién encontraron las mujeres en la famosa tumba vacía? A un joven vestido de blanco.
un ángel, o varios ángeles. O como Juan narra y los demás omiten, al propio Jesús resucitado. ¿Te das cuenta que no todas las versiones pueden estar en lo correcto, y que al inclinarte por uno, por definición desacreditas a los otros? O bien, ¿Jesús cargó su cruz todo el camino como lo narra Juan? ¿O le auxilió con ella Simón de Cirene como aseguran los otros evangelios? Y como estas, docenas de inconsistencias más de las cuales estoy seguro estás al tanto si es que en realidad has leído la Biblia. Que asumo que sí. Pero que deshonestamente te callas o tratas de hacer gimnasias y contorsiones teológicas cuando alguien te cuestiona acerca de estas evidentes contradicciones, para quien lee los evangelios atentamente, comparándolos uno con el otro y sin prejuicios o favoritismos. Lo cual le invito a los que me están honrando con el favor de su atención a hacer, y que no se fíen de lo que yo, o el padre Jorge o el párroco o pastor de su iglesia les digamos, sino que ellos los lean por ellos mismos con detenimiento, los comparen y saquen sus propias conclusiones. Ahora bien, en cuanto a la posición privilegiada de los evangelios en términos de la calidad y cantidad de los documentos en cuestión de la que nos hablas. Esto es cierto pero solo para las copias que se tienen hasta después del siglo V, lo que es fácilmente explicable no solo porque para entonces ya la religión cristiana estaba bien establecida por todo el mundo conocido en aquel entonces, posicionada como una de las instituciones con inmensos recursos económicos y con el pleno interés de expandir su influencia, con iglesias establecidas por doquier, todas con necesidad de poseer sus propias escrituras, y con miles de monjes en los monasterios dedicados a únicamente escribir las copias que se tienen y de las que haces mención. Y más tarde la invención de la imprenta de tipos movibles. Pero antes del siglo V, de los evangelios solo se cuentan con fragmentos en muchos casos no más grandes que del tamaño de una tarjeta de crédito, o en el mejor de los casos hojas sueltas o fracciones de pergaminos, y todas no más antiguas que del siglo III. De hecho, el fragmento más antiguo que se posee del Nuevo Testamento es el denominado P52, el cual es precisamente un papiro fragmentado del tamaño de una tarjeta de crédito que contiene unas cuantas palabras del Evangelio de Juan, y se ha datado que pertenece al año 260-280 de nuestra era. Ahora bien, y para dar respuesta adecuada a esta última proclama tuya, es irrelevante la cantidad y calidad de cualquier escrito, especialmente si estos han sido corrompidos textualmente durante los años como se ha probado que los evangelios lo han sido a través de la historia. Por lo tanto es imposible saber qué tan fidedignos son los que poseemos y conoces, a los originales. Como ejemplo de lo anterior, se puede mencionar el famoso pasaje de Juan 8, versículos del 1 al 11, que nos habla de la mujer sorprendida en adulterio. ¿Te recuerdas de él? Bueno, pues esos pasajes, mi querido Jorge, no existen en las copias más antiguas que se poseen del Evangelio de Juan. Y lo mismo ocurre con los pasajes del 9 al 20 del capítulo 16 de Marcos. Adulteraciones añadidas en el siglo X al parecer. Por cierto, y en relación a lo que antecede, te recomiendo que leas el excelente libro del Dr. Bart Ehrman, Misquoting Jesus, en donde podrás encontrar un estudio académico profundo de los pasajes que aquí menciono y de muchos otros que se han modificado por diversas razones en los evangelios. Cuando adicionalmente a lo anterior, las copias originales de los evangelios ya no existen, y la verdad que pretenden enseñarnos, de haber alguna, está sustentada por mentiras y falsas, exageradas e incorrectas declaraciones, y en el mismo tenor, cuando tenemos textos que indican que Jesús era de Nazaret, cuando esa población no existía en ninguna parte de la Palestina del siglo I. Cuando nos cuentan estos mismos escritos que Jesús enseñó en sinagogas en Galilea, cuando no existían sinagogas en esa región de la Palestina del siglo I. Cuando nos encontramos con textos que se contradicen entre ellos mismos en aspectos de a lo mejor no tanta relevancia como los que ya he mencionado, pero también en aspectos más relevantes como de cuándo, dónde nació y murió Jesús, qué milagro realizó, si echó Jesús a los cambiadores de dinero del templo al principio de su ministerio en Juan 2:15, o al final de su ministerio justo antes de ser apresado y crucificado como lo afirman los otros evangelios. Recuentos que nos dicen también que Jesús resucitó a Lázaro como lo asegura Juan, mientras que Lucas relata que Lázaro ha muerto, y está en el cielo y nada menos que en el seno de Abraham, mientras que ni Marcos ni Mateo siquiera mencionan a ningún Lázaro.
Cuando tenemos escritos que describen como un mar impetuoso lo que es en realidad un lago de menos que mediano tamaño que es el lago, y no mar de Galilea. Cuando tenemos a Mateo diciéndonos que después de haber nacido Jesús casi 10 años antes de lo que Lucas reporta, dejando a un lado por el momento que de haber nacido Jesús cuando lo reporta Mateo, Jesús debió haber nacido entonces antes del año 6 a.C., que es cuando se sabe que Herodes muere, y describe Mateo a José llevándose a Jesús, junto con su esposa María, a Egipto hasta la muerte de Herodes. Todo esto mientras que Lucas afirma que Jesús y su familia estaban, no en Egipto como Mateo asegura, pero en Jerusalén, circuncidando a Jesús al 8º día de este haber nacido. Todo esto en adición de docenas de inconsistencias e incorrectos testimonios. De tal suerte que a la luz de tantas contradicciones, no importa cuántos libros se tengan de tales escritos y de en qué calidad de preservación se encuentren, esto a la luz de lo que antecede, el argumento que intentas avanzar pierde todo tipo de relevancia si lo quieres utilizar para validar la veracidad histórica de los evangelios. Y ya para finalizar esta intervención que se ha alargado más de lo que me hubiera gustado, pero con tantas mentiras que dices por minuto, no me ha quedado otro remedio. De las guerras gálicas de Julio César, no solamente gran cantidad de escritos contemporáneos de lo mismo, fuentes simpatizantes pero también antagónicas existen. Pero también se han hecho descubrimientos arqueológicos incontrovertibles de tal batalla que se sabe que son reales en base a las evidencias excavadas, y no basándose en artículos de fe. Además de que el mismo Julio César, personaje que sabemos que sí existió por monumentos contemporáneos erigidos y monedas acuñadas en su nombre, y por él mismo, etc. Y lo mismo por el estilo es el caso para con casi todas las otras figuras históricas que quieras mencionar. Julio César personalmente escribió acerca de precisamente las guerras gálicas, mientras que de Jesús no se cuenta con ninguna fuente contemporánea que confirme su existencia. No se erigieron monumentos para conmemorarlo en su tiempo ni aún en décadas después. Y Jesús, a diferencia de Julio César, nunca escribió nada. Pero lo que sí tenemos en cambio, son escritos que se contradicen uno al otro, que narran eventos y circunstancias que lo más seguro no ocurrieron ni pudieron ocurrir no solo desde el punto de vista histórico, pero que se contraponen además a las leyes naturales y de la física. Además de hacer proclamas extraordinarias que pese a estas y a la popularidad que un personaje como Jesús debió haber tenido, y se nos cuentan en pasajes como el de Mateo 4 versículo 24, que efectivamente la tuvo. De haber ocurrido tales eventos y milagros realizados por Jesús, y haber sido atestiguados por la cantidad de personas que podemos leer en los evangelios que así lo hicieron. Las evidencias en la forma de escritos contemporáneos de los testigos presenciales nada más, harían palidecer los reportes históricos de los logros de Julio César, o los recuentos históricos de Jerafontes, o los de Alejandro Magno, de Genghis Khan, o del que quieras proponer de haber en realidad el Jesús descrito en los evangelios existido. Pero la realidad es que de la existencia de Jesús o de sus apóstoles, los reportes más antiguos extrabíblicos nos llegan de no más temprano de la primera mitad del siglo II, en los escritos de Suetonio o Papías de Herapolis, quienes además no tienen prácticamente nada que decir acerca de la vida y obra de Jesús. No sé quién fue Julio César, ni Alejandro Magno, ni Ciro, ni Darío, ni Artajerjes. No sé, no puedo saber, no tengo derecho a saber. Y si sé quién fue Artajerjes, y Darío, y Ciro, y Alejandro Magno, y Julio César, si yo conozco estos personajes de la historia, no tengo más remedio que aceptar el Evangelio, porque los documentos que tenemos de los Evangelios superan con mucho a todos los documentos que tenemos de los otros libros de aquel tiempo. ¿Qué es lo que propones entonces? Que Dios bajó a la tierra encarnado y realizó milagros por doquier y fue crucificado para después resucitar y subir al cielo, y de esto, ningún historiador o escritor afamado de la época se enteró. ¿En serio? Por todo esto, ¿quién en verdad no merece? Y no conocer como tú lo propones, porque el conocimiento no se le niega, ni se le restringe a nadie como aquí tú lo propones. Pero los que sí no merecen hablar y aleccionar acerca de historia, son los charlatanes como tú, que no hacen otra cosa más que corromperla en pos de sus creencias religiosas, no importando cuánto haya que mentir y engañar para validarlas. Pero en fin, veamos qué más te quieres sacar de la manga, porque como de dónde soy, muy acertadamente decimos: el pez por su boca muere. Por lo tanto,
creo en el Evangelio. Sé que lo que dice es verdad. Y por eso me fío del Evangelio. Pues como ya ha quedado establecido, no puedes estar más equivocado. ¿Y qué dicen los Evangelios? Dos cosas dicen muchas cosas. Yo me fijo ahora mismo en dos para el tema que estoy tratando. Dos cosas. Cristo afirmó que Él era Dios. Eso es mentira y tú, con toda la educación que ostentas tener, deberías de saberlo. Y con la profesión que ejerces como salvaguardia de la moralidad. No deberías prestarte a eso, es decir, a presentar falsos testimonios. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó el 9º mandamiento? ¿O me vas a decir que de ese mandamiento y de abusar sexualmente de menores, el sacerdocio está exento? Eso ha de ser. ¿Verdad? Y segundo, demostró con sus obras que era verdad lo que decía. Nuevamente, Jesús no escribió nada. Y lo que dicen de su vida y obras, las únicas fuentes que dan fe de lo que supuestamente dijo e hizo, todas se contradicen una con otra, y no fueron escritas por testigos presenciales y lo más seguro, fueron escritas por gente que ni siquiera conoció a gente, que conoció a gente, que conoció a gente, que hubiera conocido a Jesús, esto en caso. Vuelvo a repetir, de que en verdad el Jesús que se describe en los Evangelios haya existido. Cristo afirmó que Él era Dios. Lo dijo muchas veces. Yo no soy de este mundo. El Padre y yo somos una misma cosa. Quien me ve a mí ve al Padre. Cristo afirmó muchas veces que Él era Dios. Ahora, el momento más importante que se jugó la vida fue ante Caifás. Ante Caifás. Porque ningún hombre de la historia ha afirmado que es Dios. Ningún hombre de la historia más que Cristo. Fue una osadía. Decir que Él era Dios era una osadía. Nadie en la historia lo ha dicho. Ha habido hombres fundadores de religiones con una moralidad más o menos ejemplarizante. Hombre, Buda fundó una religión, pero Buda no pretendía ser Dios. Mahoma fundó una religión, pero Mahoma no pretendía ser Dios. El único hombre de la historia que ha tenido la osadía de afirmar que era Dios, Jesús de Nazaret. Efectivamente, Jesús afirmó ser Dios, mas solamente en algunos pasajes lo más seguro modificados o insertados del Evangelio de Juan. Pero nunca lo hizo según lo narrado en los otros evangelios, refiriéndose a Dios todo el tiempo en tercera persona, como una persona diferente a Él en todos los demás. Es más, si lees los evangelios te darás cuenta que Marcos retrata a Jesús como adoptado por Dios en el momento de su bautismo, mientras que Mateo lo exalta en su divinidad aún más que Marcos, al introducir el concepto del nacimiento virginal, ligándolo ancestralmente con el rey David y relacionándolo con toda clase de profecías que se cumplen en Jesús. Muchas de ellas que dice Mateo estar escritas en el Viejo Testamento, pero que si tratas de buscarlas, no las encuentras por ningún lado. Todo esto con el afán de exaltar aún más la divinidad de Jesús de lo que Marcos lo hace, haciéndolo hijo directo de Dios, y no solamente adoptivo de éste. Y luego Lucas en su redacción del linaje de Jesús en el capítulo 3 versos del 23 al 38 de su Evangelio, lo relaciona con el mismo Adán, personaje que de en realidad haber existido, contravendría todo lo que en la actualidad sabemos de biología y genética. Y caracteriza a la familia de Jesús, siendo sumamente observante de todas las costumbres judías. Por eso es que al no tener Lucas a Herodes con vida en sus relatos cuando nace Jesús, situándolo 6 años después de la muerte de Herodes como ya fue anotado, siendo Quirino, como describe Lucas gobernador de la Siria, Lucas 2:2. Lucas no reporta que Jesús y su familia estaban en Jerusalén presentando a Jesús en el día de la purificación en Lucas 2:22, lo cual sería imposible si Jesús y su familia hubieran huido a Egipto como Mateo lo afirma. Lucas también caracteriza a la familia de Jesús haciendo peregrinaciones al templo de Jerusalén periódicas, que es de hecho cuando pierden, y luego encuentran a Jesús enseñando en el templo, mientras que Mateo y Juan omiten este recuento de Lucas. Asimismo Lucas nos presenta un personaje aún más sobrenatural que el que nos narra Mateo, cuando Lucas nos caracteriza a un Jesús llorando gotas de sangre. Ángeles anunciando su nacimiento y resurrección.
apareciéndosele Jesús a dos de sus discípulos con una apariencia diferente, de tal suerte que sus discípulos no lo reconocen cuando se les acercó para platicar y caminar con ellos en el camino a Emaús. Esto último entre muchísimos más detalles, que lo mismo Mateo, Juan y Marcos incluyen en sus escritos, pese a la espectacularidad de tales eventos de en verdad haber ocurrido. Pero para validar y reafirmar lo que te estoy refutando en lo tocante a que Jesús no se consideró a sí mismo ser Dios en los evangelios, a continuación te doy unos ejemplos específicos. ¿Nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Y los que eran dos, serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Empero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Y jugándose la vida, porque tomándose unas copas en una barra, cualquiera se tira un farol, más o menos intrascendente. Pero cuando uno está ante un tribunal que lo está juzgando para condenarlo a muerte, nadie dice una tontería. Cuando uno se juega la vida, piensa muy bien lo que dice. Y cuando Cristo está allí está maniatado, delante del Sanedrín, que lo está juzgando, y cuando a Caifás le fallan aquellos falsos testigos amañados que él se había preparado, y cuando ya Caifás no tiene con qué atacar a Cristo, se encara con Cristo y le dice: ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Efectivamente, ni Buda ni Mohamed afirmaron ser Dios. Sin embargo, los seguidores de Mohamed afirman que Mohamed voló en un caballo alado, de la Meca a Jerusalén, en donde hoy podrás ver la famosa mezquita del Domo Dorado, para de ahí subir al cielo y regresar.
¿Me vas a decir que se los crees? ¿Verdad que no? Pero te puedo apostar que si aplicaras el mismo escepticismo para con los milagros de Jesús, tampoco los creerías al igual que yo, sino todos, con seguridad la gran mayoría de ellos. Pero de ahí a afirmar que ningún hombre en la historia afirmó ser Dios. ¿A quién tratas de engañar? ¿Estás familiarizado con el Internet? Es decir, el mismo Internet en el que tienes tu canal de YouTube. Métete al Internet y teclea en la barra de búsqueda: lista de hombres en la historia que han sido considerados dioses. Y te vas a encontrar, si le buscas bien, con más de un sitio de Internet en donde te podrás percatar de la falsedad de tu proclama, pero de cualquier manera, incluiré el vínculo de la página en donde puedes encontrar esta información, en el recuadro inferior en donde detallo los pormenores del presente. Estoy de acuerdo que en algunos de los portales de Internet que aparezcan en tu pantalla como resultado de la búsqueda, encontrarás información poco confiable. Pero de la manera en que parafraseas tu aserción, si te nombro tan solo una sola persona que haya proclamado ser Dios y fundado una religión, con eso basta y sobra para mandar tu argumento a las proverbiales regaderas. Sin embargo, te propongo como referencia por lo pronto al mismo Julio César y a todos los emperadores romanos desde el año 42 antes de nuestra era, que no solamente fueron considerados ser dioses, pero muchos de ellos proclamaron serlo también. Además que en los tiempos de Jesús y aún antes, ya existía el culto a los emperadores romanos, al cual se le exigía a los súbditos del imperio ofrecer sacrificio, aunque no se les obligaba a adorarlos. Para con esto, nada más, poner al descubierto tu argumento totalitario y falso como un billete de 3 euros. ¿O qué te parece todos los faraones egipcios, si no te gustan los emperadores romanos, o consideras su culto muy reciente en la historia, que eran adorados desde el año 3050 antes de nuestra era, y hasta el año 30 antes de nuestra era también? Es más, te recomiendo que leas también el libro de Cómo Jesús llegó a ser Dios, del Dr. Bart Ehrman igualmente, en donde con lujo de detalle, explica académicamente cómo es que Jesús fue exaltado en su divinidad con el tiempo, no porque esa hubiera sido su naturaleza o lo que los más antiguos correligionarios del culto cristiano pensaran de ella, sino en general y en gran parte para competir con la divinidad de los emperadores y dioses, lo mismo romanos como helénicos, o egipcios, etc., como herramienta de conversión y evangelización. Pero si de cualquier manera encuentras a los egipcios demasiado esotéricos, ¿qué te parece entonces todos los emperadores japoneses desde el año 606 antes de la era común, quienes también se les consideraba ser dioses? O a nada menos que los fundadores de Roma, Rómulo y Remus, desde el año 771 antes de la fecha en la que tu Salvador siquiera hubiera nacido, a quienes se les consideraba ser dioses también. Y más específicamente de Rómulo se decía que en medio de una batalla, desapareció y subió al cielo al igual que lo hiciera Jesús. Solo por mencionar unos cuantos ejemplos y no alargarme más en esta intervención. Es más, he aquí un par de lunáticos que aún en nuestros tiempos, donde la gente, dado a los niveles de educación tan superiores que tenemos comparados con los de la antigüedad, siguen y adoran a lunáticos que afirman ser Jesús encarnado, y tienen más de 12 discípulos, como podrás observar, que lo siguen y creen a pies juntillas cada palabra que sale de la boca de estos psicópatas. En un remoto rincón de Siberia, en el poblado Morada del Alba, Jesús de Nazaret ha vuelto, o al menos eso creen sus seguidores. Cada agosto, este hombre conocido como Visarión o el Maestro baja de su montaña para celebrar el aniversario de su primer sermón. Feliz festival, queridos amigos. Mi bendición. Visarión era un policía de tránsito, pero tuvo un despertar poco después de perder su trabajo en 1989, cuando la Unión Soviética se desmoronó. Al avanzar en el reino tecnológico, pero no el espiritual, el hombre avanza hacia su destrucción. Antes de eso tenemos que construir algo para asegurar que la humanidad no desaparezca completamente. Los seguidores de la Iglesia del Último Testamento se instalaron en unos 40 pueblos a miles de kilómetros de Moscú. Este pueblo fue construido de la nada por gente que vino de tan lejos como Cuba o Australia, dejando atrás sus empleos como músicos, doctores, profesores o ingenieros. Con él puedo sentir calidez, alegría y emoción. Jesús Visarión es nuestra vida. Él es el futuro de la humanidad. Es mi alegría y mi aliento.
La vida aquí es simple. No usan dinero, no comen carne, no fuman ni beben alcohol. Cultivan su alimento y usan energía de paneles solares. Lineta cosecha cebollas para el invierno. Como la mayoría de los seguidores, tiene estudios. Es de Lituania y trabajó para la Unión Europea antes de mudarse aquí hace 2 años. A mi vida le faltaba algo, me faltaba calidez. Era interesante vivir en Bruselas. Había conciertos, fiestas, gente interesante de todo el mundo. Era agradable, pero no estaba bien. No era lo que mi alma buscaba. Pero esto que muchos de los seguidores del maestro encontraron aquí tiene un precio. El aislamiento, el frío congelante y la sumisión total. Vissarion reinició el calendario a su vida. Aquí ahora es el año 49 y en vez de Navidad celebran su cumpleaños en enero. Durante más de 30 años, el artista, escritor y conferenciante Benjamin Crumb ha estado preparando el camino para el mayor acontecimiento de la historia, el emerger de Maitreya, el instructor del mundo y de su grupo, los maestros de sabiduría. Millones de personas en todo el mundo han oído su información y esperan, expectantes, este acontecimiento trascendental. El 12 de diciembre de 2008, la Fundación Share International distribuyó un comunicado de prensa anunciando de que en el futuro muy cercano una gran y brillante estrella aparecería en el cielo, visible en todo el mundo, noche y día, la señal del inminente emerger público de Maitreya. La estrella, el heraldo de Maitreya, vista en todo el mundo, ha hecho su trabajo. En su última conferencia pública, en Friends House, Euston Road, Londres, el 14 de enero de 2010, Benjamin Crumb realizó el siguiente anuncio. Maitreya recientemente dio su primera entrevista en Norteamérica. La primera de muchas de estas entrevistas, a las que seguirán en Japón, Europa y así sucesivamente. El maestro de todos los maestros, por primera vez en la historia humana, él mismo, físicamente, apareció en un muy conocido programa de televisión en una importante cadena en Estados Unidos. Pero sin declararse como Maitreya, solo como uno de nosotros. Y él dio esa entrevista. Fue vista, probablemente, por muchos millones de personas. Probablemente, no lo sé, 10, 12, 13, 14 millones que ven televisión norteamericana. Y además en Internet. Y esa es la primera vez que este suceso ha tenido lugar. ¿Os podéis imaginar lo que significa? Por primera vez en la historia humana, el instructor del mundo no solo ha venido él mismo, sino que puede hablar al mundo, a los canales de televisión conectados del mundo y hablar a la humanidad. Su nombre es Maitreya, pero él no utilizará ese nombre hasta que suficientes personas estén respondiendo a él y lo que denominamos el día de la declaración haya llegado. Entonces, Maitreya se presentará ante el mundo en el día de la declaración y reconocerá su verdadero estatus. Para entonces, él ya será muy bien conocido y obviamente siendo alguien que habla en ciertas líneas. Jesucristo ha vuelto, pero esta vez vive en Brasilia. Desde hace más de 30 años, este hombre que se hace llamar Inri Cristo asegura ser la reencarnación de Jesús de Nazaret. Álvaro Tais es hijo de agricultores brasileños de origen alemán. En 1969 adopta el nombre de Yuri de Nostradamus y se presenta como un profeta astrólogo. 10 años más tarde, Dios le revela, según él, que es su hijo reencarnado. Yuri se convierte entonces en Inri, Jesús de Nazaret, rey de los judíos.
Mi padre solo me reveló la posición que debía ocupar en la tierra cuando él lo consideró relevante. Yo no recuerdo todas mis existencias terrenales. Su prédica lo llevó al extranjero, pero fue expulsado de Estados Unidos y otros países. En Brasil estuvo preso en los años 80 por saquear la Catedral de Belén. Ahora, a los 60 años, no desestima medios para llamar la atención de la gente. Sus seguidores usan Internet y redes sociales como Facebook o Twitter para predicar la buena palabra o incluso parodias de canciones conocidas. Na vida eu sempre quero mais. Aprendizado, luz y paz. Henry Cristo es conocido en Brasil. A menudo es invitado a programas de entretenimiento. Pero la mayor parte de su tiempo la pasa con sus discípulos en un complejo cerrado en las afueras de la capital brasileña. No soy remunerado. Trabajo aquí, pero no me pagan. Todos nosotros somos voluntarios. ¿Con qué puedo colaborar con la casa del Señor? Con mi trabajo. Sus cientos de seguidores, 90% de ellos mujeres, son fieles al credo de Henry Cristo y trabajan duro para convertir su iglesia en la Nueva Jerusalén. Amados, la apostasía ya acabó. Jesucristo hombre llegó. José Luis de Jesús Miranda es su nombre y es conocido como el Hijo del Hombre. I'm Jesus Christ, man. The second coming of Christ. I won't die. No, I won't die. No, I won't die. Even if you try to kill me. Yo soy Jesucristo, hombre. Usted es Jesucristo, hombre. Jesucristo, Hijo, el Hijo de Dios, el que resucitó. ¿Cómo va a ser su muerte, José Luis? Yo no sé si voy a morir. ¿Es posible que usted no muera? ¿Usted cree que de pronto no muere nunca? Yo creo que viene la transformación de nuestros cuerpos. Esta es la congregación de los anticristos. ¿Podemos decir que usted es la bestia? ¿El anticristo? El anticristo, Jesucristo hombre, es lo mismo. El primero dijo que él era un ángel, luego dijo que él era la encarnación de San Pablo, luego dijo que era el Espíritu Santo y luego dijo que él era Jesucristo. ¡El anticristo! ¿Cómo él puede ser Jesucristo y ser el anticristo a la vez? Es algo que él tendría que explicar de su propia mente, porque no hay versos bíblicos para tratar ese tema. Muchos de los que lo apoyan se han hecho tatuar en alguna parte de su cuerpo la señal simbólica de la bestia, el número 666, y también las letras SSS, que significan salvo, siempre salvo. Para mí es un privilegio estar apoyando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al mismo Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda. El primer día que convocaron a sus seguidores a un salón de tatuajes en Miami Beach, solo se hicieron la marca alrededor de 15 personas. En la Biblia, el anticristo se interpreta como la trilogía de Satanás formada por el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Se puede llamar la gente la bestia? Sí, porque yo devoro. ¿Cuál es el nuevo mensaje que usted quiere dar a través de esto, de marcarse en su cuerpo el 666 y pedirle a la gente que lo haga? Ese es el mismo mensaje que yo siempre he predicado, que el pecado fue quitado. ¿Qué? Porque ellos lo afirman como tú argumentas que Jesús lo afirmó, que ya vimos que esto tampoco es el caso en realidad. Entonces estos locos de atar deben ser dioses también. ¿Tú qué crees que es más probable en caso de en verdad haber existido un personaje histórico llamado Jesús? ¿Que fue Dios encarnado? ¿O que fue una persona similar a las que aquí he puesto como ejemplo? Rodeada de discípulos como los que aquí vemos también, excepto que mucho menos educados y por lo tanto más susceptibles en caer en supersticiones que algún individuo promedio del siglo XXI, que cuando fue ejecutado por los romanos, mas no por los judíos como Juan lo afirma en su capítulo 9, versículo 16. Otra inconsistencia histórica. Sus seguidores, al no poder dar crédito a lo que sucedió, y al vislumbrar el final de sus expectativas con respecto a su Mesías, inventaron excusas para convertir en victoria su propio fracaso, situación que si consultas con algún psicólogo, ocurre con todo el mundo, y aún en la actualidad, cuando la gente se da cuenta que sus expectativas no se cumplirán. Y si te queda tan solo un gramo de integridad moral en tu ser, me darás la razón. De otra manera, el término charlatán que no hace mucho te
Te queda a la perfección.